Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Damar, a propósito de que la caída de un helicóptero que se cayó por viejo y por vencido en su antigua estructura por allá en Irán y de lo que están culpando a los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen la culpa porque bloquearon económicamente a Irán y Irán no tuvo cómo reponer su flota de helicópteros. Pues Colombia no está manteniendo su flota de helicópteros y ya se han caído 5 y nadie lo recuerda porque como los muertos son apenas militares y soldados, el último que se cayó fue pues hace muy poco tiempo, muy pocos días, En La Guajira, sí, señor. en La Guajira. ¿Y ahora qué pasa? Pues, doctor Fernando, el representante a la Cámara, Julio César Triana, del Partido Centro Democrático, hizo una serie de derechos de petición a Rusia, a la embajada rusa en Colombia, para que le dieran razón de qué es lo que está pasando con el mantenimiento de las aeronaves. Y vea usted, sorprendente, todo parece indicar, según esta respuesta, que los responsables de que no haya mantenimiento no es Rusia, no es la guerra con Ucrania, como lo dijeron en un principio, sino el mismo gobierno de Gustavo Petro que no está interesado en hacerlo y que nos puede llevar a un problema contractual. Aquí está, NASC SA es la empresa, doctor Fernando, que es la encargada de hacer el mantenimiento de los equipos MI-17 en Colombia, que son los helicópteros de transporte militar que maneja nuestro país. Le respondió lo siguiente: realizar los trabajos de overhaul y recuperación de los helicópteros en la base de Tolemaida. Oiga, que esto no era que, como lo decía Gustavo Petro o lo decía su canciller en el momento, ¿no? Que hay que trasladar los helicópteros a Rusia. Mentira. Se podía hacer en Tolemaida. De hecho, vea usted, en base del convenio offset firmado entre las partes, Rusia estaba creando un centro de mantenimiento de fuselajes. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido por parte del Ministerio de Defensa. ¿Qué tiene para decir el ministro de Defensa, Iván Velázquez? O un taller certificado en el territorio nacional. Aquí está la prueba de cómo el representante logra demostrar que no se cumplió con el contrato por parte de Colombia. De conformidad con el suplemento firmado entre NASC SA, que es la empresa, y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia el 27 de enero del 2023, el plazo máximo para que la parte rusa cumpla con sus obligaciones era el 30 de noviembre del 2023, lo que era imposible por razón de que el ministerio no entregó a la parte rusa los helicópteros y repuestos para la reparación. Pero es que acá hay un problema y es que el gobierno de Gustavo Petro eh, no entregó los equipos. Así que el que está incumpliendo es el gobierno colombiano. Esto nos va a costar, doctor Fernando, seguramente un proceso, una demanda contra el Estado colombiano porque no les dio la gana entregar los equipos para que los reparara la compañía rusa. ¿Quién responde ante esto? Nadie. Así de Bueno, simple. no responde nadie, de manera que no tenemos helicópteros, no tenemos aviones supersónicos porque Petro resolvió romper relaciones con Israel, pero vamos a tener embajador en Ramallah. ¿De quién querrán salir? ¿A quién van a mandar para Ramallah? Ya mandaron para la FAO a Benedetti, que estorbaba mucho con las cosas que tenía para contar. Entonces Benedetti está de embajador con un sueldo y con unas prebendas inmensas y sin ninguna razón, porque pues ante la FAO no debe haber embajador. ¿Para qué? ¿Para qué? Las gestiones de la embajada, las gestiones que son necesarias las hace la embajada ante el Quirinal. Y así ocurrió durante mucho tiempo. Durante más de 20 años, doctor Fernando, y hoy lo tienen allí guardando prudente silencio porque si hay alguien que puede explicar muchos temas acá sobre cómo fue la financiación del presidente Gustavo Petro, de la campaña del presidente Gustavo Petro, por parte del clan Torres, es Armando Benedetti, que le debe al país la explicación del cuento de los 15.000 millones de pesos que una sola persona le aportó a la campaña y que, por supuesto, no aparece en ninguna parte de Bueno, los libros contables. muy bien. 21 Entonces, militares muertos en un año, doctor Fernando, por y cuenta cinco, de y accidentes cinco, aéreos. y cinco 5 helicópteros. helicópteros. Sí, señor. Y entonces no deben estar volando los demás helicópteros porque pues ya saben que los vuela lo que le va a pasar.
no hay mantenimiento. Y no hay mantenimiento por culpa del gobierno de Gustavo Petro. No le dio la gana celebrar el contrato de mantenimiento con la firma rusa. Así, así Así de es, sí. sencillo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora, Petro estuvo exaltando a Rafael Uribe Uribe, muy modernos, ¿no? Muy modernos. Revivir la guerra de los 1000 días, pero ahora es con el Che Guevara. Ah, sí, 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 también desatado, hablando de las maravillas del revolucionario Che Guevara, que perseguía y fusilaba homosexuales y detestaba, por supuesto, toda forma democrática de gobierno. Veamos lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas. A ver si estamos. ¿Cómo estuvimos? Aquí está, sí, señor. ¿Cómo estuvimos? Bueno, Ese trabajo que usted desempeñaba lo va a asumir Daniel García Peña como nuevo embajador de Colombia ante los Estados Unidos a llevar esta difícil pero promisoria tarea de una nueva agenda entre los Estados Unidos y toda la América restante para lograr paz, tranquilidad. la paz. Hay que imponer Este, la paz este con es los Estados Unidos porque seguramente estamos en guerra con los Estados Unidos, ¿o qué? Bueno, aquí están proponiendo un problema, doctor Fernando, de diplomacia con Colombia y Estados Unidos, porque ya según el gobierno Petro, eh, no ves ningún sentido, ninguna lógica que Estados Unidos le exija visado a las personas que quieren ingresar desde este país a ese territorio. Un asunto además que lo tratan a través de redes sociales, a través de declaraciones y no a través de los canales diplomáticos, que es como debiera tratarse. No entiendo a qué juegan y por qué hacen ese tipo de cosas. ¿y los, Evidentemente ahora con Daniel García los Peña, que elogios al Che Guevara dónde están? ya estamos Bueno, aquí recuperando el archivo, sí, señor. ¿Cómo estuvimos? Aquí está. Cómo estuvimos a la vanguardia, no de los agentes que querían el atraso, sino de las gentes que querían la libertad y la democracia en toda América y cómo se juntaron y cómo murieron también por sus ideas. Mucho antes del Che Guevara ya había internacionalistas latinoamericanos peleando por la libertad. el Che Guevara peleando por la libertad. Hágame el favor. El gran asesino de América, el Che Guevara. El hombre del que tuvo que salir Fidel Castro. Salió él mandándolo para Bolivia y tendiéndole una celada en Bolivia, porque le prometió que sabía de primera mano por informes de inteligencia que el pueblo boliviano se levantaría en su favor y que sería triunfante, y lo mandó para Bolivia para salir de él. Fidel Castro logra salir del Che Guevara y ahora lo tenemos nosotros con Gustavo Petro. Era lo que faltaba. Y tendremos embajada en Ramallah. Sí, señor. Entonces, embajada en la FAO, embajada en Ramallah. Para eso hay harto dinero, para votarlo. ¿Qué tenemos que hacer Una con embajada, doctor Fernando, en una ciudad de 13.000 habitantes. A ver, estoy revisando, ¿no? 42.000 habitantes tiene Ramallah. bueno, pero en fin, es el problema palestino, Pero pero ¿no es absurdo que gastemos cuántos miles de millones de pesos ahora en esa embajada? Pronto vamos a dar a conocer, doctor Fernando, el número de embajadas que ha abierto Gustavo Petro y el costo que tienen esas embajadas para el bolsillo de los colombianos, no, incluidas las embajadas en el África, que no representan absolutamente nada importante en materia de intercambio comercial. no, nada, 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 Doña no Francia Márquez, representan nada de nada, nada de nada. Ese es un embeleco de la la vicepresidenta. vicepresidenta. Mm, Ah, claro. hágame. Bueno, muy bien. Que nos prometió que nos iban a poner a hablar suajili dentro de poco y tampoco, ¿no? Tampoco llegaron los cursos de No, suajili. La cosa. importantísimo que hablemos ese lenguaje, No, pues importantísimo. imagínese. Claro que nos lo enseñan. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó con la reforma pensional de Mar? Ahora sí está avanzando en forma, ¿no? Ah, claro, va a todo vapor, va a toda máquina, no hubo poder humano que detuviera el trámite de la reforma. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde ya ha dicho varias veces el doctor Fernando, hay mayoría que le vota al presidente Gustavo Petro.
Faltan 28 artículos para que pase ese tercer debate. Ayer hubo reunión en la comisión, evidentemente hubo debate. Se espera que la próxima semana quede definitivamente aprobada la reforma. Ya votaron por bloques, además, porque así lo están haciendo, están votando por bloques la reforma. Es un hecho, doctor Fernando, que va a Y pasar. eso es con el apoyo del Partido Liberal. Pero claro, El pero claro. Partido Liberal Y, es y el el, partido de la cul- U. el culpable de la reforma pensional. Sí, el expresidente Gaviria dice que él se opone, que no puede ser, pero pues una cosa es lo que dice el expresidente Gaviria y otra muy diferente la que hacen sus congresistas. Lo que Recordemos que esa comisión fue fundamental para tramitar la reforma de la salud sin contratiempos. Y obviamente está pasando lo mismo con la reforma pensional. Reforma pensional de donde nos van a quitar los 405 billones de pesos a los ahorradores para pasárselos a Colpensiones, que es una gran bolsa donde cae toda la plata, y de allí se empezará a pagar el pasivo pensional que hoy cubre la nación con los impuestos de los colombianos. ¿Qué cambia, doctor Fernando? Que ya el Estado colombiano no tiene que meterse la mano del bolsillo a los colombianos para pagar el pasivo pensional, sino que ahora somos todos nosotros por derecha, con nuestros ahorros, los que vamos a pagar las pensiones de quienes no han podido lograrlo por cuenta de que la pirámide se invirtió. Es que en Colpensiones son más los pensionados que los que trabajan para poder pensionarse. Y entonces vamos allá nosotros todos con esos 4 o 5 billones de pesos, a tapar el faltante. Pero dice el ministro de Hacienda, doctor Fernando, que esto es una falacia, que es una gran mentira. Escuche usted aquí al ministro ayer en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Gracias, presidente. Estimados representantes, comisión séptima, creo que es hora de desmentir infundios. Aquí, tanto en el Senado como en esta comisión, la oposición anda diciendo que el gobierno se va a llevar la plata de los ahorradores. Nada más mentiroso que eso. Perdón, representante, pero eso es el discurso del Centro Democrático afuera. Representante Andrés, Vamos a le escuchar. pido respeto, por favor. No más, por favor. Tiene el uso de la palabra el ministro. Cuando termine el ministro, con respeto, me piden la réplica según la ley quinta. Termine, ministro. Escuchemos, por Ahí favor. está representante antioqueña que la conocemos por decisiones muy favorables al gobierno, defendiendo, obviamente, que el ministro tenga el uso de la palabra, doctor Fernando, pero qué forma de mentir. Y bueno, y como si eso no fuera poco, estaba Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, a la que le están haciendo huelga en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Porque ya se Claro. decretó huelga en el ministerio. Pero ella dice que hay que acabar con los fondos de pensiones. Así, y que si ella pudiera, recordemos también, la ministra del Trabajo es una mujer que viene del Partido Comunista y ella cree que esto es así de sencillo. Veamos qué fue lo que dijo Gloria Inés Ramírez. Muchos me dicen, ministra, ¿y por qué no quita los fondos privados? Este es el momento, acábelos. Yo quisiera, se los digo, quisiera, pero no puedo negar la oportunidad porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad con el sistema de prima medio, no tiene la capacidad para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos y colombianas. Pues no tienen la capacidad de absolutamente nada, doctor Fernando. Ni siquiera fueron capaces de llevar agua a los rincones de las rancherías en La Guajira, pero pretenden manejar la salud y pretenden manejar las pensiones. No, todo lo van a manejar, todo es el totalitarismo. Totalitarismo. Esta es la dictadura del proletariado, pero en la peor de sus versiones. De manera que a eso nos quieren regresar, a una Corea del Norte o a una Cuba. Ahora Cuba, sí. En Cuba donde tienen hambre, en Cuba donde no hay recursos médicos, en Cuba donde no hay nada y donde la gente se tira al mar para llegar a los Estados Unidos. Así de fácil. Y eso es lo que nos quieren proponer. Bueno, se van a robar las pensioncitas. Pensioncitas de la gente. Sí, claro, lo van a hacer. Obviamente, el ministro de Bonilla no va a decir nada diferente. Él insiste en que la plata es de los ahorradores, pero es mentira. Porque es que en el Pero fondo individual. pero él dice que la administra, que ellos la van a administrar. Bueno, en la administradita se quedan con la plata. Es sencillo. ¿Cuántas veces y cuántos funcionarios directores de Colpensiones no han terminado con arresto domiciliario vía tutela por cuenta de incumplimientos en el pago de las obligaciones?
¿Cuántas? Yo no sé, yo alguna vez lo reflexionaba y decía, yo recuerdo que hubo 3 por lo menos en serie que terminaron condenados por tutela porque no podían pagar los recursos a los pensionados. Decía, ¿quién quiere ser presidente o director de Colpensiones? Pues nadie. Eh, Evidentemente, doctor Fernando, van a cuadrar caja y lo necesitan de manera urgente ante la situación del país. Por eso el afán de esos 405 billones de pesos para poder cuadrar caja. Pero el problema no solamente es el de pensiones, que ya lo vamos a vivir. El problema está con el tema de la salud en Colombia, doctor Fernando. Eh, Fabio Arcos desde Cali nos hizo ayer un reportaje muy breve sobre lo que está pasando. Las filas de los profesores buscando atención en las farmacias para que les den el medicamento, los pañales, las ayudas que por fórmulas les han entregado los médicos son realmente increíbles. Una señora con una bala de oxígeno desde las 6 de la mañana parada en la puerta exigiendo que le den el oxígeno y le dicen no hay. Veamos rápidamente este reporte, doctor Fernando, que nos dan desde Cali. Amigos de Fundación Escuela de Libertad y La Hora de la Verdad. Hoy estamos acá en la droguería Farmart, en la sede del Cedro, donde muchas personas reportan retrasos en las entregas de sus medicamentos o los pañales. Hoy estamos con una de ellas. Muy buenas tardes. Desde septiembre a mi familiar no le dan pañales. Ella está postrada en una cama, ella depende de pañales. Llamamos, nos dicen que sí, nos autorizan y no nos dan solución. Acá yo la tengo sin pañales. Ella tiene una escara en la parte de atrás. Ella necesita... De esto no habla el ministro, de esto no habla el presidente Petro, pero es la situación que se está viviendo por cuenta de que el invento del gobierno nacional, que era lograr un nuevo sistema de salud para los profesores, terminó siendo el peor de los inventos. Los profesores tenían 10 IPS, doctor Fernando. Los atendían con diferentes IPS en todo el país. Tenían un sistema de salud, entre comillas, diría yo, privilegiado, diferente al de todos los demás. Ellos dijeron que querían un cambio, les dieron el cambio. FOMAC, que es el Fondo de los Maestros, lo que hizo fue acoger la idea del gobierno Petro, eliminaron las EPS, eliminaron las IPS y hoy Fidoprevisora prácticamente es Fidoprevisora EPS del magisterio y no tiene hospitales, no tiene clínicas, no tiene dónde atenderlos. Es un desastre. Y ojo, para el que no entiende qué va a pasar con la salud en Colombia, ese piloto de lo que pasa con los docentes es el mismo piloto que le van a imponer a los ciudadanos del común, o sea, a los otros 50 millones de habitantes. Bueno, decíamos hace unos minutos, y es bueno precisarlo y que la gente sepa que no estamos diciendo para hablar de memoria o para decir mentiras, que el señor Álvaro Leiva, que fue desgraciadamente parte fundamental de este gobierno y que ahora pues quedó en la calle, fue parte contratante, dice él, en Cuba. Parte contratante, altas partes contratantes. Esos son los tratados internacionales, que son obligatorios por encima de la Constitución. Eso es lo que quiere Álvaro Leiva. ¿Lo tenemos por ahí hablando de la alta parte contratante? De mano. Quique. Movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social, comillas. El acuerdo de paz de La Habana no ha concluido, tanto así que cada 3 meses hay que hacer presencia ante el Consejo de Seguridad para ponerlo al tanto sobre los lentos avances de su implementación, lo que permite advertir que los informes oficiales que lo acordado no se ha consolidado aún. Significa, por ende, que las figuras altas partes contratantes a las que tantas veces se refieren los convenios de Ginebra de 1949. Hágame el favor, alta parte contratante. En el caso de Colombia, sigue vigente. Alta parte contratante. Todo lo cual permite... ¿Listo? Un tratado internacional. Es decir, lo que se firmó entre Santos y Leiva y estos que anduvieron en Cuba
con las FARC se firmó entre altas partes contratantes. Por un lado Colombia, por otro lado los bandidos de las FARC. Y esa es una alta parte contratante. Pero no Y es con el, cierto, jurídicamente, doctor Fernando, es una vergüenza lo que está diciendo el doctor Álvaro Leiva, que se ha dicho de paso, pues es un abogado. exabrupto, un Claro. exabrupto. Y vea usted dónde ellos meten el cuento de que esto es un tratado internacional y entonces si Colombia no cumple, está violando el tratado internacional entre casi que dos potencias, no, dos países. El acto legislativo 01 del 2016 intentó, porque esto fue en la época de Santos, recuerden ustedes, a través del fast track, intentó incorporar el acuerdo final para que se considerara como un acuerdo especial bajo los términos del artículo tercero común a los convenios de Ginebra de 1949, que es lo que dice Álvaro Leiva, y de esa manera incorporarlo al bloque de constitucionalidad. Pero lo que no dice el doctor Leiva es que posteriormente, en el acto legislativo 02 del 2017, se derogó esa disposición. Nunca fue un acuerdo internacional ni cosa que se le pareciera. No, y acuérdese usted, pues, lo que nos propusieron en las urnas y el pueblo colombiano en contra de la plata del gobierno y de la propaganda del gobierno ganó, perdió la propuesta del gobierno y eso quedó en nada. Ah, pero ahí están los juristas de la Corte Constitucional y ahí está Álvaro Leiva y ahí está Gustavo Petro. Entonces nos quieren meter otra vez como reforma constitucional, porque es que los tratados internacionales están por encima de las leyes de los países que los suscriben. De manera que por encima de la constitución política está el acuerdo con la alta parte contratante, los asesinos, los criminales, los reclutadores, los narcotraficantes de las FARC. Era lo que nos faltaba. Y con el ELN viene algo parecido. Y nos van a montar otra con el ELN. Pues es que, doctor Fernando, teniendo las dos visiones, lo que fue el acuerdo que ellos dicen fue fallido, porque no se cansan de recordarle a usted que usted dijo que hizo trizas la paz. Imagínese usted, pues, o sea, usted propuso hacer trizas el papel y resulta que entonces ya dijeron que usted lo que había hecho era que había que hacer trizas la paz y que la paz se hizo trizas y que porque no se ha logrado la paz, entonces hay que cumplir con el acuerdo que tienen con las FARC. FARC que nunca cumplió absolutamente nada del acuerdo. Eran 13.000 desmovilizados de las FARC. Hoy hay menos de 2.000 desmovilizados en los famosos ETCR, que son los espacios territoriales de reincorporación. Y sí se pagaron 77 billones de pesos para que se reincorporaran a la vida civil. La extorsión más grande jamás pagada por un Estado a un grupo criminal. Pero igual, ahora que voy, doctor Fernando, lo que ha hecho Álvaro Leiva con este anuncio es decirle al país, tranquilos, que si el presidente está pensando en una constituyente, aquí está el mecanismo. El acuerdo con las FARC obliga a que hagamos una constituyente. Y entonces, pues el ELN dice que tiene su propia constituyente porque recuerda, Antonio García lo dijo, creen que es necesaria la constituyente, las FARC cree que es necesaria la constituyente, pues nos van a llevar al mismo punto. Mucho mejor y más fácil. Los acuerdos con los bandidos de las FARC y con los bandidos del ELN son tratados internacionales que están por encima de la legislación colombiana, ¿no? Entonces, ¿para qué asamblea constituyente? Ya quedó hecha. Y entonces Petro la tiene lista con el ELN y ya es que no se han leído el tratado celebrado con las FARC, con esos bandidos. Eso se lo debe al país Juan Manuel Santos, ¿no? Y ese es el premio Nobel de la paz que tenemos. El presidente también quiere su Nobel, ¿no? Pero pues con Nobel o sin Nobel lo que le quiere es entregar el país a los bandidos y regresar a la época gloriosa de la Guerra de los 1000 días. Y es que la gente no sabe cuál fue la Guerra de los 1000 días, porque como la historia patria ya no la enseñan en los colegios, porque la enseña FECODE. Entonces, seguramente fue Rafael Uribe Uribe el triunfador de la Guerra de los 1000 días y eso hay que revivirlo. Pero yo a Gustavo Petro no lo oyo. Claro. Y hay que traer los restos, los despojos mortales de esos héroes liberales que son el futuro de Colombia y del mundo.
Eso me hace recordar cuando Hugo Chávez ordenó, doctor Fernando, buscar los despojos mortales del Libertador para desenterrarlos y moverlos a un lugar donde él tuviera mayor control sobre ellos, y hubo todo un ritual alrededor de eso, una cosa espantosa. Muy bien. Exactamente igual. Y esto ocurrió hace 125 años y la gente no sabe qué fue la Guerra de los 1000 días. Y en eso estamos. Volvimos 125 años atrás, pero peor. Y mientras tanto, de mar, la gente tiene hambre. La gente no tiene que comer. No hay inversión, ni extranjera ni colombiana. Se cayó la construcción, se cayó la industria, se cayó el comercio, se volvió pedazos el país. Y mientras tanto, hablamos de las altas partes contratantes y del acuerdo con las FARC y del acuerdo con el ELN. Gracias, José Alvear Sanín, por advertirnos lo que nos va a pasar con el ELN. Y vea usted noticia que no es buena, doctor Fernando, y es la que emana de Moody's, que rebaja la calificación global crediticia de Ecopetrol. Hágame el favor. Y el Bank of America entonces también pone en advertencia de lo que está pasando en Colombia y de lo que va a suceder con el crédito externo de Colombia. En eso estamos. Lo que eran las felicitaciones que nos daban los organismos internacionales, ahora están diciendo, cuidado con los créditos con Colombia porque se pierde la plática. Dios mío. Bueno, así quedamos y así nos vamos, pero mañana volveremos a las 6 en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.